¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas heridas del alma siguen abiertas aunque el tiempo haya pasado? ¿Alguna vez has sentido que perdonar te cuesta más que cualquier batalla espiritual? Tal vez intentaste soltar el dolor, pero la memoria te traiciona. Tal vez quisiste avanzar, pero sientes que sigues atado a lo mismo. Te entiendo. El corazón humano no fue creado para cargar culpa, resentimiento o vergüenza, y sin embargo, todos, absolutamente todos, hemos pasado por momentos en los que la herida parece más grande que la esperanza. Quizá alguien te decepcionó, quizá alguien habló de ti injustamente, quizá perdiste algo que jamás pensaste perder. O tal vez, si somos sinceros, lo que más te pesa no es lo que otros te hicieron, sino lo que tú mismo hiciste. Y ahora te preguntas si Dios realmente puede sanar lo que está roto. Hoy quiero invitarte a un viaje de 1 hora que puede transformar tu manera de ver el perdón. No un perdón barato ni superficial, no un perdón impuesto, no un perdón que ignora el dolor, sino un perdón real, profundo, sobrenatural. Un perdón que viene del corazón mismo de Cristo. Antes de comenzar, te pido algo sencillo. Si este mensaje te bendice, dale like al video, suscríbete y compártelo con alguien que lo necesite. No sabes cuántas vidas puedes tocar solo con ese acto. Y escribe en los comentarios esta frase clave que nos acompañará durante todo el estudio. Cristo me enseñará a perdonar. Ahora sí, iniciemos. Parte 1. El corazón del perdón según Cristo. Perdonar no es natural, es espiritual. Esta es probablemente la verdad más importante para establecer desde el inicio. No nacemos sabiendo perdonar. Nacemos protegiéndonos, defendiéndonos, guardando memoria de las heridas y levantando muros al primer indicio de dolor. Pero el perdón, ese perdón profundo que Dios nos llama a vivir, no nace del instinto humano, nace del Espíritu. Y para comprenderlo, necesitamos mirar primero hacia Cristo, porque Él es la medida, el modelo y el fundamento del perdón. Cuando observamos la Biblia, vemos que el perdón no es solo un acto moral, es un atributo divino. Desde el comienzo de las Escrituras, Dios se revela como un Dios que perdona. El salmista declara: Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Salmos capítulo 86, versículo 5. El profeta Miqueas exclama: ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Miqueas capítulo 7, versículo 18. Y en el Nuevo Testamento, Jesús eleva el perdón a su máxima expresión, no solo enseñándolo, sino encarnándolo, viviéndolo, extendiéndolo incluso en sus últimos momentos. Imagina por un momento la escena más poderosa del perdón: el Hijo de Dios, clavado en una cruz, con su cuerpo desgarrado, su respiración entrecortada, su rostro golpeado, su sangre derramada, y aún así pronunciando palabras que ningún ser humano podría pronunciar sin la gracia divina. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. ¿Cómo es posible que alguien que sufre una injusticia tan grande pida perdón para quienes lo crucificaron? Aquí está el misterio del cristianismo. El perdón de Cristo no se basa en el comportamiento del ofensor, sino en el carácter del que perdona. En esta primera parte, vamos a construir el fundamento teológico que nos permitirá entender cómo Cristo perdona y por qué su perdón debe convertirse en el nuestro. El perdón como naturaleza divina. Para comprender el perdón de Cristo, debemos comenzar entendiendo esto: Dios perdona porque su esencia es amor. El perdón no es una reacción, es una naturaleza. No es un acto aislado, es un reflejo de quién Él es. Cuando Cristo perdona, lo hace desde su identidad eterna, no desde las circunstancias temporales. En Efesios capítulo 4, versículo 32, Pablo escribe algo fundamental: perdonaos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Observa esas palabras: así como. No dice parecido a, inspirado por, ni intentando imitar. Dice así como, es decir, con la misma esencia, el mismo espíritu, la misma raíz. Esto nos revela dos verdades profundas. Primero, el perdón del creyente fluye del perdón recibido. Segundo, no podemos perdonar en nuestra fuerza, perdonamos en la fuerza de Cristo.
El perdón como puerta a la libertad. Otra verdad central del mensaje bíblico es que el perdón no solo libera al culpable, sino también al herido. Hay personas que viven cautivas de recuerdos, palabras, traiciones y silencios. Hay quienes han perdido la paz porque aún guardan algo que nunca fue entregado al Señor. Y la Biblia lo expresaba así: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Esto significa que la falta de perdón no es solo un problema emocional, es un problema espiritual. Es como un peso invisible que ahoga, oprime y desgasta. Por eso Cristo vino no solo a perdonar nuestros pecados, sino a enseñarnos a perdonar a los demás, para que no vivamos atados a heridas que Él ya pagó. El perdón como mandato. A muchos no les gusta esta palabra, mandato. Pero Jesús no nos dejó el perdón como una opción emocional, sino como un camino de obediencia espiritual. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Él dice: si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también, mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Este no es un castigo, es una ley espiritual. El corazón que se cierra para perdonar también se cierra para recibir. El perdón es un canal. Si lo bloqueamos en un sentido, se bloquea en ambos. El perdón como reflejo del reino. Cuando un cristiano perdona, algo del cielo se manifiesta en la tierra. Jesús dijo que sus seguidores serían conocidos por su amor. Juan capítulo 13, versículo 35. Y el amor, cuando es verdadero, tiene una característica poderosa: sabe perdonar. Perdonar como Cristo perdonó no significa minimizar el dolor, ni justificar el mal, ni borrar el pasado. Significa dar un paso espiritual que rompe cadenas, sana heridas y abre la puerta a una vida nueva. Imagina que estás cargando una piedra pesada. Cada recuerdo doloroso es otra piedra, cada resentimiento, otra, cada decepción, otra, cada ofensa, otra más. Caminas, pero no avanzas. Te esfuerzas, pero caes. Quieres orar, pero te sientes lejos. Quieres adorar, pero algo te estorba. Esa carga no la diseñó Dios para que la llevaras tú. Cristo vino para reemplazar esas piedras por su paz. Y ese proceso comienza con aprender a perdonar como Él perdonó. Cierre de la parte 1. Hemos establecido el fundamento teológico. Perdonar no es humano, es divino. Y solo podremos perdonar cuando permitimos que Cristo viva en nosotros. Esta verdad puede cambiar tu vida. En la siguiente parte profundizaremos más en la doctrina del perdón, explorando sus raíces bíblicas, su relación con la cruz y la obra del Espíritu Santo. Parte 2. Las profundidades doctrinales del perdón para comprender realmente lo que significa perdonar como Cristo perdonó. Necesitamos adentrarnos en la doctrina, en el fundamento espiritual que sostiene todo acto de perdón en la vida cristiana. El perdón no es una emoción pasajera, es una realidad espiritual con raíces profundas en la cruz, en la gracia y en la obra del Espíritu Santo. En esta parte, vamos a levantar esas raíces una por una, para que el creyente pueda comprender no solo el qué del perdón, sino también el cómo y el por qué. La doctrina del perdón comienza en Dios. Si vamos al principio de la historia humana, encontramos que la primera expresión de perdón no vino del hombre, sino de Dios. En el jardín del Edén, después de que Adán y Eva desobedecieron, Dios no los destruyó, los cubrió. No anuló la justicia, pero extendió misericordia. Esa escena temprana es un símbolo de algo mucho mayor. Dios revela su carácter perdonador desde el inicio, antes incluso de que existiera un sacrificio formal o una ley escrita. Más adelante, en el Antiguo Testamento, Dios le revela a Moisés su propia esencia: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Observa que antes de hablar de poder, habla de misericordia. Antes de mencionar su fuerza, menciona su compasión. Esto nos muestra que el perdón no es una respuesta ocasional de Dios, sino una expresión continua de su esencia. La doctrina cristiana enseña que toda gracia que recibimos del cielo fluye del carácter de Dios.
Y si queremos perdonar como Cristo, antes debemos mirar a quien Cristo revela el Padre, porque Jesús no solo vino a salvarnos, también vino a mostrarnos cómo es Dios. Y cuando lo vemos perdonando en la cruz, estamos viendo el corazón del Padre manifestado a través del Hijo, el sacrificio como fundamento doctrinal. Aquí entramos en un punto crucial. El perdón no es gratuito. Es gratuito para nosotros, pero no lo fue para Cristo. La doctrina del perdón tiene como centro la cruz. No hay perdón sin sangre, sin sacrificio, sin sustitución. La Biblia lo declara así: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Esto significa que el perdón tiene un costo espiritual que alguien debe asumir. Cuando Cristo murió en la cruz, Él asumió ese costo. Él cargó nuestra culpa, nuestras fallas, nuestros pecados. Su sacrificio no fue simbólico, fue real. La cruz no fue una emoción divina, fue una transacción espiritual. Por eso cuando Jesús nos llama a perdonar, no nos llama a un acto emocional, sino a un acto que fluye de una obra que ya se realizó. No perdonamos desde nuestra fuerza, sino desde su sacrificio. No perdonamos desde nuestra capacidad humana, sino desde su victoria espiritual. La obra del Espíritu Santo en el perdón. Si Cristo es el modelo y la cruz es el fundamento, entonces el Espíritu Santo es la fuerza. Ningún creyente puede perdonar de verdad sin la obra del Espíritu en su vida. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y una de sus obras principales es transformar nuestro corazón. El apóstol Pablo lo describió así: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ese amor derramado no es un sentimiento, es una capacidad espiritual, no es un ánimo pasajero, es un poder que cambia la manera en que interpretamos, entendemos y enfrentamos el dolor. Cuando el Espíritu Santo llena el corazón, produce frutos, entre ellos paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y cada uno de esos frutos es una pieza indispensable en el acto de perdonar. Sin paz, el resentimiento reina. Sin paciencia, el proceso se interrumpe. Sin benignidad, el corazón se endurece. Sin dominio propio, el dolor gobierna nuestras decisiones. Por eso, la doctrina cristiana enseña que el perdón no es un acto humano, sino un fruto espiritual. El perdón como acto de justicia divina. Aquí aparece una de las grandes luchas del creyente, la justicia. Muchos no perdonan porque creen que perdonar es renunciar a la justicia. Creen que perdonar es decir, no pasó nada, no importa, no fue grave. Pero esa es una mentira espiritual que debe ser desarraigada. La Biblia enseña que Dios es justo. Su justicia no desaparece cuando perdona. De hecho, en la cruz, vemos justicia y misericordia abrazarse sin contradicción. Cristo no anuló la justicia de Dios, la satisfizo. Por eso cuando perdonamos, no renunciamos a la justicia, sino que entregamos la justicia a manos del único que puede ejecutarla correctamente. Romanos capítulo 12, versículo 19, lo expresa con claridad: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, cuando retienes el perdón, tú decides hacerte responsable de la justicia. Cuando entregas el perdón, decides confiar la justicia a Dios. Y esta es una verdad profunda. Nadie, absolutamente nadie, puede hacer justicia tan perfectamente como el Señor. Él ve lo escondido, conoce lo secreto, entiende lo invisible. El perdón, desde la doctrina cristiana, es un acto de fe en la justicia divina. El perdón como llamado a reflejar a Cristo. Todo creyente tiene un llamado, parecerse cada día más a Cristo. Y la Biblia enseña que ese proceso se llama santificación. No es un acto único, sino un camino diario, donde el Espíritu Santo nos forma, nos pule, nos transforma. Y dentro del carácter de Cristo, hay un atributo que brilla como una luz poderosa, su capacidad de perdonar. Por eso, la doctrina enseña que el cristiano no solo debe ser perdonado, sino también convertirse en una persona que perdona. El perdón no es solo un beneficio, es una identidad. Cuando no perdonamos, no solo retenemos justicia o resentimiento,
también bloqueamos un aspecto del carácter de Cristo que debería fluir en nosotros. Cristo perdonó al paralítico antes de sanarlo físicamente. Cristo perdonó a la mujer adúltera antes de restaurarla públicamente. Cristo perdonó a Pedro después de negarlo. Cristo perdonó a los soldados que lo crucificaron. Perdonar no es un acto marginal, es uno de los ejes principales del Evangelio. El perdón como puente hacia la sanidad del alma. La psicología moderna habla de heridas emocionales, traumas, memorias dolorosas. Pero miles de años antes, la Biblia ya enseñaba sobre esto. David decía, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Salmos capítulo 41, versículo 4. Jeremías lloraba diciendo, cúrame Señor, y seré curado. Jeremías capítulo 17, versículo 14. La sanidad del alma siempre ha sido parte del plan de Dios, y el perdón es una de las herramientas espirituales más poderosas para esa sanidad. Cuando el creyente perdona, algo se rompe dentro de él, la cadena del recuerdo que hiere, la raíz del resentimiento, la voz acusadora del enemigo. El perdón desactiva el poder del pasado sobre nuestra vida presente. Pero aquí aparece un detalle doctrinal clave. El perdón no siempre trae reconciliación, pero siempre trae libertad. La doctrina cristiana no obliga a restaurar relaciones tóxicas, abusivas o peligrosas. Obliga a entregar el corazón a Cristo, no a regresar al lugar del daño. El perdón es espiritual, la reconciliación es relacional y depende de dos. El perdón como respuesta del nacimiento nuevo. Cuando Jesús habla con Nicodemo en Juan, capítulo 3, enseña una verdad transformadora. Solo quienes nacen del Espíritu pueden ver el reino de Dios, y parte de ver el reino es comprender las realidades espirituales de la vida cristiana. Una de esas realidades es el perdón. Para el hombre natural, perdonar es irracional. Para el hombre nacido del Espíritu, perdonar es sobrenatural. La doctrina enseña que el nuevo nacimiento cambia la raíz del corazón, cambia la manera en que amamos, sufrimos, recordamos y respondemos al mal. Perdonar no es solo una decisión, es un fruto del corazón renovado. El perdón como quiebre de las obras del enemigo. Esta es una verdad profunda que muchos ignoran. Satanás opera con legalidad. Donde encuentra resentimiento, tiene terreno. Donde encuentra falta de perdón, pone una fortaleza. Por eso Pablo advierte, no deis lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27. Y en ese mismo capítulo, pocos versículos después, dice, perdonaos unos a otros. No es casualidad, es causalidad espiritual. Cuando hay falta de perdón, el enemigo encuentra una entrada. Cuando perdonamos, esa puerta se cierra. El perdón expulsa aquello que oprime, sana aquello que duele y rompe aquello que ata. Hoy hemos visto que el perdón, en su raíz doctrinal, no es un sentimiento, sino una obra divina. Una obra que comienza en el corazón del Padre, se manifiesta en la cruz del Hijo y se ejecuta en nosotros por el poder del Espíritu Santo. En la siguiente parte, daremos un paso aún más cercano a tu vida diaria. Hablaremos de cómo aplicar estas verdades a tu oración, a tus relaciones y a tu caminar espiritual. Parte 3. El perdón en la vida diaria del creyente. El perdón no es una teoría que se queda guardada en un libro. No es un concepto que solo sirve para estudiar, meditar o reflexionar de manera abstracta. El perdón toca la vida diaria, toca nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra comunión con Dios. Por eso, en esta parte, vamos a caminar paso a paso hacia la aplicación práctica. Porque Dios no solo quiere que entiendas el perdón, quiere que lo vivas. Perdonar es una experiencia espiritual que transforma la forma en que ora el creyente. Cuando te acercas a Dios, no vienes con un corazón vacío, vienes con un alma llena de recuerdos, temores, expectativas, deseos, heridas y esperanzas. Y la oración es el lugar donde esas cargas se procesan delante del Padre. Cristo enseñó que el perdón es indispensable en la oración, tanto así que, cuando enseñó el Padre Nuestro, incluyó estas palabras: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 12. Esto significa que cada oración sincera incluye un acto de entrega.
un acto en el cual colocamos delante de Dios no solo nuestras fallas, sino también el dolor que otros nos han causado. Cuando oras, ocurre un intercambio espiritual. Tú entregas tu carga y Dios te entrega su paz. Tú entregas tu amargura y Dios te entrega su consuelo. Tú entregas tu resentimiento y Dios te entrega su libertad. Por eso, si la oración se ha vuelto difícil, pesada o fría, muchas veces es porque hay algo en el corazón que aún no se ha entregado. El perdón se convierte entonces en la llave que abre la puerta a la comunión profunda. Perdonar también toca la manera en que te relacionas con los demás. Todos somos parte de un mundo donde las palabras hieren, las acciones lastiman y las expectativas se rompen. A veces voluntariamente, a veces sin intención. Pero el cristiano no vive según la respuesta natural del mundo, vive según la respuesta sobrenatural del reino. Cuando perdonas, tu corazón se vuelve ligero, y cuando tu corazón se vuelve ligero, tus relaciones cambian. No reaccionas igual, no interpretas igual, no escuchas igual, no juzgas igual. Un corazón perdonador desarrolla una sensibilidad espiritual que ve a las personas no como enemigas, sino como almas heridas en necesidad de gracia. El perdón impacta también la manera en que te miras a ti mismo. Muchos creyentes cargan errores del pasado, decisiones equivocadas, palabras que nunca debieron decir, silencios que nunca debieron guardar. Y aun cuando Dios ya los perdonó, ellos no se perdonan a sí mismos. Pero el perdón de Dios incluye tu propia alma, incluye tu historia, incluye tu pasado. Cuando Cristo te mira, no ve al hombre ni a la mujer que fuiste, ve al Hijo amado que estás llamado a ser. Aplicar el perdón en la vida diaria significa aceptar la gracia de Dios para ti tanto como la entregas a otros. No es orgullo decir, el Señor me ha perdonado. Es humildad, es comprender que la cruz también cubrió tus errores, tus tropiezos y tus días más oscuros. En la vida diaria, el perdón se convierte en un lugar de encuentro con Dios. Cada vez que eliges perdonar, eliges caminar hacia Él. Cada vez que eliges no guardar rencor, eliges parecerte más a Él. Cada vez que eliges soltar, eliges adorar, porque el perdón también es adoración. Es rendirle al Señor lo que te duele para que Él lo transforme. Aplicar el perdón también requiere discernimiento. No todas las situaciones son iguales. Hay heridas leves y heridas profundas. Hay ofensas accidentales y ofensas repetidas. Hay relaciones sanas y relaciones dañinas. Perdonar no significa volver a confiar ciegamente. No significa regresar al mismo lugar del dolor. Perdonar significa entregar el dolor a Dios, no regresar a la persona que lo causó. La reconciliación requiere dos corazones dispuestos. El perdón requiere uno solo. Por eso, el creyente perdona, aunque la otra persona nunca pida perdón, aunque nunca reconozca su error, aunque nunca cambie. Perdonar no depende del otro, depende de tu caminar espiritual. Muchas veces, el acto de perdonar comienza en lo pequeño. Comienza cuando decides no responder con la misma intensidad. Comienza cuando eliges guardar silencio en vez de herir. Comienza cuando eliges soltar una palabra que te lastimó. Comienza cuando decides orar por la persona que te hirió. Comienza cuando dices, casi en un susurro espiritual, Señor, ayúdame a ver esta situación como la verías tú. Y esa pequeña semilla, con el tiempo, se convierte en fruto. No esperes sentirlo al principio. Perdonar muchas veces empieza sin sentir, empieza por decisión, empieza por obediencia. Y luego en el caminar, los sentimientos se alinean con la voluntad de Dios. El perdón también se practica en la comunidad espiritual. La iglesia es un lugar lleno de gracia, pero también de humanidad. Personas imperfectas tratando de reflejar un Dios perfecto. Es normal que allí también surjan heridas, malentendidos, choques de carácter o momentos difíciles. Pero es precisamente en ese contexto donde el perdón muestra su belleza. Cuando una comunidad sabe perdonar, se convierte en un reflejo visible del reino. Una iglesia que no guarda rencor es una iglesia que crece en amor. Una iglesia que suelta el pasado es una iglesia que avanza con fuerza hacia el futuro. Cuando dos creyentes se perdonan, el cielo se alegra. Cuando una comunidad sana sus heridas internas, el Espíritu Santo fluye sin obstáculos.
Perdonar también transforma el ambiente espiritual de tu hogar. En un hogar donde se guarda rencor, hay tensión. Las palabras se vuelven más duras, los silencios más largos y los corazones más fríos. Pero cuando entra el perdón, la atmósfera cambia. Las conversaciones se vuelven más suaves, los gestos se vuelven más tiernos, las decisiones se vuelven más sabias. La paz sustituye a la ansiedad. El hogar se convierte en un santuario donde la gracia no solo se predica, sino que se vive. Y aquí hay algo profundo. Muchas veces, el perdón que más cuesta es el que tenemos que dar a quienes más amamos, porque las heridas más profundas no vienen de enemigos, sino de personas cercanas. Perdonar en lo cotidiano requiere valentía espiritual, porque significa abrir la puerta a la sanidad. La falta de perdón en un hogar crea muros invisibles. El perdón los derriba. La falta de perdón apaga la ternura. El perdón la revive. La falta de perdón cierra el corazón. El perdón lo abre. Perdonar también te ayuda a interpretar tu historia desde los ojos de Dios. Sin perdón, ves tu vida como una cadena de heridas. Con perdón, ves tu vida como un camino de redención. Sin perdón, las experiencias dolorosas son cicatrices que limitan. Con perdón, esas mismas experiencias se convierten en recuerdos que enseñan. Sin perdón, el pasado esclaviza. Con perdón, el pasado se convierte en testimonio. Dios quiere que vivas con un corazón limpio. Dios quiere que camines libre. Dios quiere que duermas en paz. Dios quiere que tu alma respire. Y para eso, Él te entrega el regalo del perdón para que tú lo entregues también. Aplicar el perdón en la vida diaria también implica aprender a detener pensamientos que te atan. Muchas veces, la falta de perdón no está en la acción, sino en la memoria. Un recuerdo vuelve a tu mente, una conversación se repite en tu interior, un momento se revive y el corazón se endurece otra vez. En esos momentos, el creyente debe declarar con firmeza: perdoné en Cristo, y en Cristo permaneceré en ese perdón. Y cada vez que el recuerdo vuelve, tú lo llevas a la cruz. No lo guardas, no lo alimentas, no lo analizas una y otra vez, lo llevas a Cristo. Y aquí ocurre algo hermoso: mientras más llevas tus recuerdos dolorosos a Cristo, más se llenan de su luz. Dejan de ser sombras que asustan y se convierten en lugares donde Dios te habló, te sostuvo y te dio fuerza. El perdón transforma la historia, porque transforma al corazón que la interpreta. El perdón también impacta tu caminar de fe. Cuando perdonas, puedes escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Cuando perdonas, la adoración fluye sin interrupciones. Cuando perdonas, la palabra toca tu corazón de manera más profunda. Cuando perdonas, te vuelves más sensible a las necesidades de otros. Y algo más, el perdón te acerca al propósito de Dios para ti, porque un corazón sano es un corazón disponible. Cuando tus manos sueltan lo que te hirió, quedan libres para tomar lo que Dios quiere darte. Cuando tu alma deja de guardar resentimiento, queda lista para recibir visión. Cuando ya no estás encadenado al pasado, puedes correr hacia el llamado que Dios tiene para tu vida. El perdón no solo mejora tu vida espiritual, la libera. Te libera de temores, te libera de sospechas, te libera de pensamientos oscuros, te libera de noches sin paz, te libera de emociones desgastantes. Perdonar es permitir que la luz de Cristo entre donde antes había sombra. Al aplicar el perdón, también aprendes a vivir con humildad, porque perdonar requiere reconocer que tú también has fallado, que tú también has herido, que tú también has necesitado gracia. El perdón nos recuerda que somos recipientes de misericordia, no jueces del mundo. Cuando recuerdas cuánto te ha perdonado Dios, tu corazón encuentra la fuerza para perdonar a otros. El perdón también se fortalece cuando caminas en comunidad. No estás solo en este proceso. Dios usa personas, palabras, enseñanzas y momentos para ayudarte a avanzar. La presencia del Espíritu Santo se manifiesta cuando un creyente decide no luchar solo contra sus heridas. Dios sana en la intimidad, pero también sana en la comunión. Perdonar también te prepara para amar mejor, porque un corazón que perdona se vuelve sensible, compasivo, tierno y maduro. No ama desde la necesidad emocional, sino desde la plenitud espiritual. Un corazón perdonado y perdonador se convierte en un canal inagotable de amor. Y esto es importante: el perdón es un proceso. No siempre ocurre de un día para otro. A veces se empieza con una oración simple,
luego con un acto de obediencia, luego con una decisión consciente, luego con un paso más, y con cada paso, Cristo va tomando la carga, hasta que un día descubres que lo que te dolía ya no te domina, que lo que te hería ya no te controla, que lo que te detenía ya no te paraliza. Ese día, el perdón se habrá completado. Al aplicar el perdón en tu vida diaria, Dios también te prepara para confrontar el futuro con valentía. Sin perdón, temes volver a ser herido. Con perdón, sabes que Cristo es tu sanador. Sin perdón, ves peligros en cada relación. Con perdón, ves oportunidades de amar. Sin perdón, tu corazón se cierra. Con perdón, tu corazón florece. El perdón, cuando se hace cotidiano, se convierte en un estilo de vida, en una manera de respirar, en una forma de caminar. Y ese estilo de vida te conecta con Cristo más que cualquier otra disciplina espiritual, porque perdonar es amar, y amar es el lenguaje del reino. Hemos visto cómo el perdón se aplica a la oración, a las relaciones, al hogar, a la comunidad, a la identidad y al caminar espiritual del creyente. En la siguiente parte, veremos ejemplos bíblicos que revelan el poder transformador del perdón. Parte 4. El poder del perdón a través de los ejemplos bíblicos. La Biblia está llena de historias donde el perdón no solo aparece como un mandamiento, sino como una fuerza transformadora que redirige destinos, restaura vidas y revela el corazón de Dios. En esta parte quiero que recorramos algunos de esos relatos, no como quien lee un antiguo manuscrito, sino como quien observa a través de una ventana espiritual lo que Dios puede hacer cuando un corazón decide perdonar. Cada historia que analizaremos nos mostrará un ángulo distinto del perdón de Cristo. Tal vez uno de ellos sea el que Dios usará para hablar directamente a tu corazón. Comencemos con uno de los relatos más conmovedores del Antiguo Testamento, la historia de José. Su vida fue un camino marcado por traiciones, injusticias y pruebas difíciles. Sus propios hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. Años después, tras haber sido injustamente acusado y encarcelado, Dios lo levantó para ser gobernador de Egipto, el segundo en autoridad después del faraón. Y en el momento más decisivo, cuando sus hermanos aparecieron ante él en busca de alimento, José tenía en sus manos el poder de vengarse o perdonar. Imagina esos segundos, años de dolor regresando a su memoria, los rostros que marcaron su infancia, el frío de la cisterna, la injusticia del mercado de esclavos, las lágrimas en la oscuridad de una celda. Todo podía haber sido usado como motivo para hacer justicia humana. Pero José vio algo más grande. Él dijo: «No fuisteis vosotros quienes me enviasteis acá, sino Dios». Génesis capítulo 45, versículo 8. En una sola frase, transformó su herida en propósito. En un instante, dejó de ver a sus hermanos como enemigos y los vio como herramientas que Dios, en su soberanía, había usado para llevarlo al lugar donde ahora estaba. Ese es uno de los misterios del perdón. Cambia la interpretación del pasado. No niega lo ocurrido, pero revela que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en plataformas para la gloria de Dios. José no solo perdonó o restauró, alimentó a quienes lo traicionaron, abrazó a quienes lo rechazaron y lloró sobre aquellos que lo vendieron. El perdón convirtió a un esclavo en un príncipe y a su historia en un testimonio eterno de la gracia divina. Otro ejemplo poderoso es el de David y Saúl. Saúl pasó años persiguiendo a David y sin razón. Lo acusó falsamente, lo atacó, lo expulsó de su presencia y trató de matarlo más de una vez. Sin embargo, cuando David tuvo la oportunidad de vengarse, cuando Saúl estaba a su alcance dentro de una cueva, él eligió no hacerlo. Cortó solo un pedazo de su manto, mostrándole que pudo haberlo herido, pero no lo hizo. Después, con respeto y humildad, le dijo: «Jehová juzgará entre tú y yo, pero mi mano no será contra ti». Primera de Samuel capítulo 24, versículo 12. En otras palabras, Saúl, tú has decidido herirme, pero yo he decidido obedecer a Dios. Y allí vemos otra dimensión del perdón. No depende de la conducta del otro, sino de tu fidelidad al Señor. David sabía que venganza y obediencia no podían caminar juntas. Sabía que el que se venga toma el lugar de Dios y que el que perdona se humilla ante él.
El corazón de un hombre conforme al corazón de Dios no se forma solo en canciones, sino en renuncias, en decisiones silenciosas, donde eliges confiar en la justicia divina más que en tus propias manos. Sigamos avanzando hasta uno de los textos más dolorosos y hermosos del Nuevo Testamento, Pedro negando a Jesús. El mismo Pedro que confesó públicamente que Cristo era el Hijo de Dios. El mismo Pedro que prometió acompañarlo hasta la muerte. El mismo Pedro que desenvainó su espada para defenderlo. Ese Pedro negó conocer al Señor no una, sino 3 veces. Imagina esa escena. El gallo cantando, la mirada de Jesús encontrando la de Pedro, la culpa clavándose en su alma como un puñal. Pedro salió y lloró amargamente, y sin embargo después de la resurrección, Jesús no lo llamó por su falla, sino por su nombre. No lo confrontó con vergüenza, sino con amor. No lo apartó del ministerio, sino que lo restauró con una pregunta que lo desarmó: ¿me amas? Juan capítulo 21, versículo 15. No le dijo, ¿te arrepientes? No le dijo, ¿qué hiciste? No le dijo, explícame por qué me negaste. Le dijo, ¿me amas? Y con esa pregunta, Jesús reconstruyó un hombre roto. El perdón de Cristo no solo limpia, restituye, no solo borra, levanta, no solo restaura, envía. Pedro se convirtió en uno de los pilares de la iglesia, porque Cristo vio más allá de su error, y lo llamó desde el amor, no desde la culpa. Esta historia nos recuerda que el perdón del Señor siempre tiene un propósito: levantarnos para cumplir su llamado. Pero tal vez el ejemplo que más refleja el corazón del perdón divino es el del propio Jesús en la cruz. Allí, en el momento de mayor dolor físico, emocional y espiritual, rodeado de burlas, traiciones, abandono y violencia, pronunció unas palabras que aún resuenan como un eco eterno de misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Perdonar desde la cruz es el acto más sublime y radical de amor que existe. Perdonó mientras lo herían, perdonó mientras lo crucificaban, perdonó mientras se burlaban, perdonó antes de que nadie pidiera perdón. Ese es el estándar del perdón cristiano, no un perdón condicional, sino un perdón nacido del amor perfecto. Cuando Cristo perdona en la cruz, nos enseña que perdonar no es algo que hacemos después de sanar, sino algo que hacemos para sanar. Nos enseña que el perdón no espera las disculpas del otro, sino que fluye de un corazón lleno de gracia. Nos enseña que perdonar no minimiza la herida, sino que la entrega a Dios para que Él la transforme. Otro ejemplo profundamente conmovedor se encuentra en la parábola del hijo pródigo. El hijo menor se rebeló, se llevó la herencia, se fue a un país lejano y desperdició todo con una vida desordenada. Sufrió hambre, soledad, miseria. Cuando volvió a casa, no regresó como hijo, sino como alguien dispuesto a ser tratado como un siervo. Pero cuando el padre lo vio, corrió hacia él. No caminó, no esperó, corrió, lo abrazó, lo besó, lo vistió, lo restauró. El perdón del Padre no solo lo aceptó, sino que lo celebró. Ese es el perdón de Dios hacia nosotros, no un perdón frío, distante o calculado, sino un perdón que corre, que abraza y que celebra el regreso. Jesús contó esa historia para que entendamos cómo debemos perdonar con un corazón que corre hacia la restauración, no hacia el juicio. También tenemos la historia de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado injustamente, sus últimas palabras fueron: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7, versículo 60. ¿Quién puede orar así en medio del sufrimiento? Solo alguien lleno del Espíritu Santo. Esteban murió perdonando, igual que Jesús, y su vida, aunque corta, dejó una marca eterna, incluso en quienes lo perseguían. Entre aquellos testigos estaba Saulo, quien después sería Pablo, uno de los apóstoles más influyentes en toda la historia de la fe. El perdón no solo sana al que lo da, sino que marca profundamente a quienes lo presencian. Perdonar es predicar el Evangelio sin palabras. Y aún otro ejemplo conmovedor, la mujer sorprendida en adulterio. Los acusadores estaban listos para apedrearla. No tenían misericordia, no tenían compasión, solo tenían piedras. Jesús, con calma divina, escribió en el suelo y luego dijo:
El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Juan capítulo 8, versículo 7. 1-1. Los acusadores se fueron. Jesús, el único que tenía derecho a juzgarla, no la condenó, le regaló libertad y le dio una nueva oportunidad. Vete y no peques más. Aquí vemos que el perdón no ignora la verdad, la transforma. No es una licencia para seguir en lo mismo, es un impulso para comenzar de nuevo. Cristo no solo perdona la caída, ilumina el camino hacia una vida diferente. Cada uno de estos relatos bíblicos nos enseña un aspecto distinto del perdón. José nos enseña que el perdón interpreta el pasado desde los ojos de Dios. David nos enseña que el perdón es obediencia, no emoción. Pedro nos enseña que el perdón restaura la identidad. Jesús en la cruz nos enseña que el perdón nace del amor perfecto. El padre del hijo pródigo nos enseña que el perdón abraza antes de preguntar. Esteban nos enseña que el perdón rompe las tinieblas aún en el sufrimiento. La mujer adúltera nos enseña que el perdón libera y transforma. Todas estas historias tienen un hilo en común, la misericordia divina, actuando en corazones humanos. Nada de lo que hicieron fue sencillo, nada fue emocionalmente fácil, pero todo fue espiritualmente poderoso. Ahora que has visto estos ejemplos bíblicos, podrás entender que el perdón no es una idea lejana, sino un camino probado por hombres y mujeres que, como tú, enfrentaron heridas reales. En la próxima parte, veremos testimonios simbólicos e imaginarios que reflejan cómo Dios actúa hoy en corazones que deciden perdonar. Parte 5. Testimonios que iluminan el camino del perdón. Imagina por un momento un largo pasillo lleno de puertas. Cada puerta representa una historia, una vida, un corazón que alguna vez tuvo que enfrentar el desafío de perdonar. Algunas de esas puertas están entreabiertas, dejando ver luz. Otras están cerradas porque aún hay heridas que no han sanado. En esta parte, quiero que abramos algunas de esas puertas y entremos en relatos simbólicos, historias que, aunque no forman parte de la Biblia, reflejan lo que sucede en la vida de tantas personas cuando deciden perdonar como Cristo perdonó. Imagina a una mujer llamada Elena. Durante años, llevó en su corazón un peso tan grande que parecía arrastrarlo como si fuera una cadena. Su padre había sido severo, duro, difícil de comprender. Palabras que él dijo en momentos de enojo quedaron grabadas en su corazón como cicatrices. Elena llegó a la fe adulta, pero aunque adoraba, servía y oraba, había un rincón de su alma donde aún habitaba ese dolor. Cierta noche, mientras oraba, sintió que Dios tocaba esa parte escondida y le decía con suavidad: «Entrégame ese recuerdo». Ella tembló. Sabía que perdonar a su padre era abrir una puerta a la vulnerabilidad, pero obedeció, lloró, habló con Dios con sinceridad, reconoció su herida y decidió perdonar. Cuando lo hizo, algo dentro de ella se liberó. Sus oraciones comenzaron a fluir con más paz. Sus noches se volvieron más tranquilas. Y después de muchos años, pudo hablar con su padre con una ternura que nunca había experimentado antes. No ocurrió de un día para otro, pero el perdón abrió un camino que antes parecía imposible. Elena descubrió que perdonar no cambiaba lo que había pasado, pero sí cambiaba lo que estaba pasando dentro de ella. Ahora imagina a un hombre llamado Marco. Tenía un amigo muy cercano, casi un hermano, con quien compartía sueños, proyectos y decisiones importantes. Un día, ese amigo traicionó su confianza, comprometió información personal, habló a sus espaldas, rompió pactos que habían hecho. Marco no solo perdió una amistad, perdió la seguridad, la paz y la confianza en otros. Su corazón se endureció sin que él lo notara. Comenzó a desconfiar de todos, sonreía por fuera, pero por dentro había levantado muros y cerraduras. Una noche, mientras leía la palabra, se encontró con aquel pasaje donde Jesús dice: «Ama a tus enemigos y ora por los que te ultrajan». Mateo capítulo 5, versículo 44. Marco sintió que esa frase lo atravesaba. No quería perdonar, no quería soltar, pero tampoco quería vivir en prisión. Así que dio un pequeño paso, oró por ese amigo. No una oración larga, solo una frase: «Señor, tócalo». Al día siguiente oró otra vez. Pasaron semanas, hasta que un día,
Mientras caminaba al trabajo, sintió libertad. Ya no dolía, ya no ardía, ya no lo perseguía. El perdón había hecho su obra. No volvió a ser amigo de aquel hombre. No era necesario, pero recuperó lo más importante, la capacidad de amar sin miedo. Ahora considera la historia de Laura. Su matrimonio atravesó una tormenta cuando su esposo tomó decisiones equivocadas, decisiones que hirieron profundamente su corazón. No hubo infidelidad, pero sí falta de atención, palabras duras, abandono emocional y silencios fríos. Laura pensó que todo había terminado, pero una madrugada, mientras lloraba en silencio, sintió una convicción suave pero firme. Perdona. No era una orden que exigía negar el dolor, era una invitación a sanar. Laura decidió intentarlo. No sabía cómo, así que comenzó con una oración sencilla. Señor, enséñame a ver a mi esposo como tú lo ves. Día tras día, esa oración comenzó a cambiar su perspectiva. Ella todavía tenía heridas, pero ya no eran heridas abiertas. Pudo hablar con su esposo con honestidad. Pudieron llorar juntos. Pudieron reconstruir lo que se estaba derrumbando. El perdón no borró el pasado, pero permitió que un matrimonio herido encontrara un nuevo comienzo. Y ahora quiero que imagines algo distinto. Un joven llamado Daniel, pero esta vez el dolor venía de sí mismo. Había cometido errores graves, decisiones impulsivas que lo lastimaron a él y a quienes amaba. Cada vez que intentaba orar, sentía una voz interior que lo acusaba. Se decía a sí mismo: Dios no puede perdonarme, Dios no puede usarme después de lo que hice. Pero un día, después de escuchar una enseñanza sobre la gracia, decidió leer el pasaje donde Jesús restaura a Pedro. Cuando llegó a la frase, ¿me amas?, sintió que Jesús se lo decía a él directamente. No le dijo, explícame lo que hiciste. No le dijo, haz una lista de tus errores. Le dijo, ¿me amas? Daniel rompió a llorar. Sintió que por primera vez en años podía respirar. Entonces oró: Señor, si tú me perdonas, yo también me perdonaré. Y ese día comenzó a sanar. Pudo mirar al futuro sin cadenas. Pudo servir a Dios sin vergüenza. Pudo amar a otros sin esconderse. Descubrió que uno de los perdones más difíciles es el perdón hacia uno mismo, pero también uno de los más necesarios. Hay otro testimonio simbólico que revela un aspecto muy importante del perdón. Imagina a una mujer mayor llamada Rosa. Su hijo se había alejado de Dios, había tomado caminos peligrosos y había causado dolor en la familia. Rosa, sin embargo, nunca dejó de orar. Su cuerpo estaba cansado, pero su fe se mantenía firme. Un día, durante una oración silenciosa, ella sintió que Dios le pedía una oración específica. Perdónalo por lo que aún no ha reconocido. Eso quebró su corazón. Ella no solo debía orar para que su hijo cambiara, debía perdonarlo antes de que él mismo entendiera su error. Rosa obedeció, y aunque la historia de su hijo aún no había terminado, desde ese día, ella pudo dormir en paz. Su espíritu descansó, sus cargas se aligeraron. A veces el perdón no cambia al otro de inmediato, pero siempre cambia al que perdona. También existe la historia de Samuel, un hombre que había sido despedido injustamente de su trabajo por culpa de una acusación falsa. Había servido con integridad, había sido fiel, había dado su mejor esfuerzo. Ser despedido lo hundió en tristeza y frustración. Mientras buscaba un nuevo empleo, comenzó a resentirse con su antiguo jefe. Pero un pastor amigo suyo le dijo algo que marcó su corazón: Samuel, no dejes que una injusticia determine tu futuro. Esas palabras se quedaron en su mente. Samuel decidió perdonar. No lo sintió al principio, pero lo decidió. Poco tiempo después, recibió una oportunidad laboral aún mejor, una que nunca habría imaginado. Y entonces entendió, si no hubiera perdonado, habría tratado de caminar hacia adelante con los pies atados al pasado. El perdón abrió la puerta a la bendición. Otro caso simbólico pero profundamente real es el de una iglesia pequeña donde dos hermanas en la fe habían tenido un conflicto. Nada escandaloso, pero lo suficiente para crear división. Una palabra mal interpretada, un gesto mal entendido, un desacuerdo mal manejado. Ambas oraban, adoraban y servían, pero había tensión cada vez que se encontraban. Un domingo,
Durante la adoración, una de ellas sintió que Dios le decía, ve y abrázala. Al principio, lo resistió. Era incómodo, era vulnerable, era difícil, pero se levantó, caminó hacia ella y la abrazó en silencio. Las dos comenzaron a llorar. No hubo largas explicaciones, no hubo justificaciones, hubo perdón, y ese día la atmósfera espiritual de la iglesia cambió, porque allí donde hay reconciliación, el Espíritu Santo se mueve con libertad. Quiero que imagines ahora un último testimonio simbólico, uno que representa lo que puede estar pasando en muchos corazones que escuchan este mensaje. Imagina a alguien que camina por la vida con una mochila pesada. Dentro de ella lleva nombres, fechas, recuerdos, conversaciones, miradas, traiciones, abandonos y heridas. Cada recuerdo es un objeto pesado, cada herida es un libro que jamás leyó, pero que sigue cargando. Cada traición es una piedra que ocupa espacio, que lastima su espalda, que afecta su paso. Ese alguien ha intentado avanzar, pero la mochila lo detiene. Ha intentado orar, pero se cansa. Ha intentado amar, pero teme, hasta que un día, delante de la presencia de Dios, escucha esta frase, ¿por qué llevas lo que yo ya pagué? Y entonces comienza a abrir la mochila, saca una piedra, la entrega, saca un libro, lo entrega, saca un recuerdo, lo entrega, y por primera vez en muchos años, siente que puede caminar sin dolor. Ese es el poder del perdón. Vacía la mochila del alma, para que puedas avanzar hacia el propósito de Dios. Cada testimonio, ya sea simbólico o real, tiene una enseñanza profunda. El perdón siempre libera más de lo que imaginamos. Siempre abre puertas que están cerradas. Siempre ilumina lugares que estaban en sombra. Siempre sana regiones del corazón que ni siquiera sabíamos que estaban heridas. Y siempre, siempre, nos acerca más al corazón de Cristo. Cuando un creyente perdona, algo cambia en el cielo y en la tierra. Los testimonios lo muestran, las vidas lo confirman, y lo más importante, Dios lo respalda. Parte 6. Consejos espirituales para vivir en el perdón cada día. Vivir en el perdón no es un evento aislado, ni una sola decisión que se toma una vez y nunca más. Es un camino espiritual que se recorre día tras día, paso tras paso, en comunión con Cristo. En esta parte, quiero darte consejos profundos, prácticos y espirituales que te ayudarán a mantener un corazón libre, limpio y sensible a la voz de Dios. Porque el perdón no solo se practica, se cultiva. El primer consejo es este: mantén tu corazón en la presencia de Dios. La falta de perdón no nace de un día para otro. Se forma lentamente, en pequeños silencios, en recuerdos que no entregamos, en emociones que guardamos. La presencia de Dios es el lugar donde esas cosas se desvanecen. Cuando oras, cuando lees la palabra, cuando adoras, tu corazón se suaviza. La dureza interna pierde fuerza. Tus pensamientos comienzan a alinearse con los de Cristo. Muchas veces, lo que no puedes perdonar desde la lógica, lo puedes perdonar desde la presencia. Es allí donde el Espíritu Santo toca lo que tú no puedes tocar, sana lo que tú no puedes sanar y transforma lo que tú no puedes transformar. Otro consejo esencial: decide perdonar antes de sentirlo. El perdón no siempre comienza con emoción. Muchas veces comienza con obediencia, con una frase simple y sincera pronunciada delante de Dios. Señor, hoy decido perdonar. Los sentimientos vendrán después. La paz llegará después. La sanidad se manifestará después. Pero todo comienza con una decisión espiritual, firme y honesta, incluso cuando la emoción aún no acompaña. Aprende también a hablar con Dios de manera transparente. Muchas personas creen que solo deben orar palabras bonitas, cuidadosamente elegidas, como si Dios no pudiera manejar la verdad cruda del corazón. Pero el Señor desea autenticidad. Él quiere escuchar cuando algo te duele. Él quiere recibir cuando algo te pesa. Él quiere sanar cuando algo te rompe. No temas decirle: Señor, esto me dolió, esto no lo entiendo, esto todavía me cuesta, ayúdame porque no puedo solo. La sinceridad abre puertas, la transparencia abre caminos. Un corazón sincero siempre es un corazón alcanzado. Un consejo más: evita alimentar pensamientos que te atan al pasado. El enemigo trabaja en la mente. Él no puede crear nuevas heridas,
pero puede reactivar las antiguas si le das espacio. Cuando un pensamiento de resentimiento, dolor o amargura toque tu puerta, llévalo inmediatamente a Cristo. No lo analices, no lo saborees, no lo revivas, solo di: Señor, te entrego este pensamiento. Tú eres mi sanador. La batalla del perdón se gana muchas veces en segundos, en esos pequeños momentos donde decides a quién le entregas tu mente, a Cristo o a la herida. También es importante aprender a guardar silencio. No todo lo que sientes debes decirlo. No toda emoción merece una respuesta. No toda provocación requiere reacción. A veces, el silencio es protección. A veces, el silencio es obediencia. A veces, el silencio es sabiduría. Un corazón que aprende a callar en momentos de ira, se vuelve un corazón más capaz de perdonar, porque el silencio te permite respirar, pensar y ver la situación desde otro ángulo antes de actuar. Otro consejo esencial es recordar continuamente cuánto te ha perdonado Dios. El corazón humano se ablanda cuando recuerda la gracia recibida. Cuando piensas en tus propios errores, fallas y tropiezos, y recuerdas que Dios no te devolvió conforme a ellos, que no te rechazó, que no te abandonó, sino que te restauró, entonces encuentras fuerza para perdonar a otros. El perdón fluye de un corazón que ha sido perdonado. La misericordia fluye de un alma que recibió misericordia. También es importante rodearte de personas que alimenten tu fe. No todos los ambientes ayudan al perdón. Hay voces que encienden la ira, personas que alimentan el resentimiento, conversaciones que abren heridas que ya estaban cerrando. Busca estar con quienes te acercan a Cristo, con quienes te hablan con madurez espiritual, con quienes te animan a sanar, no a vengarte. La compañía adecuada puede avanzar tu proceso meses o incluso años. Un consejo más: perdona rápido. No dejes que una herida pequeña se convierta en una herida profunda. No permitas que un malentendido se convierta en un muro. No permitas que una palabra imprudente se convierta en un recuerdo eterno. La rapidez en perdonar no es debilidad, es sabiduría, porque cuanto más tiempo pasa, más raíces puede echar la amargura. Y la Biblia advierte que la raíz de amargura contamina. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Perdonar rápido es detener al enemigo antes de que siembre, antes de que crezca, antes de que destruya. También es importante aprender a bendecir a quienes te han herido. No siempre podrás hacerlo al comienzo, pero con el tiempo, el Espíritu Santo te llevará a ese punto. Cuando oras por alguien que te hirió, tu corazón se libera. No oras para que esa persona prospere en el mal, sino para que Dios la toque, la transforme, la sane, la salve. Cuando oras por tus enemigos, tu alma se vuelve más parecida al corazón de Cristo. Aprende también a no exagerar en tu mente lo que te hicieron. A veces, el dolor es real, pero la memoria lo agranda. La herida existió, pero la repetición interna la intensifica. Cuando recuerdas una ofensa repetidamente, la haces más grande de lo que fue. Por eso, la Biblia dice que el amor no guarda rencor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5. Guardar rencor es guardar un archivo mental que te hiere cada vez que lo revisas. Cierra ese archivo, entrégalo a Cristo. Otro consejo muy importante: aprende a poner límites sanos. Perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Perdonar no significa permanecer en un lugar tóxico. Perdonar no significa volver a confiar de inmediato. El perdón es espiritual, la confianza es relacional. El perdón es un regalo, la confianza es un proceso. Dios no te llama a ser ingenuo, te llama a ser libre. Los límites no contradicen el perdón, lo protegen. Mantén también un diario espiritual o un registro de gratitud. Anota lo que Dios hace en tu vida. Anota los pasos que das. Anota lo que has perdonado. Anota cómo te has sanado. Cuando vuelvas a leer esas palabras, verás cuánto has avanzado. Verás cuánta gracia has recibido. Verás cuánta paz ha crecido en tu interior. Y un consejo más, quizás el más importante: aprende a dejar ir. Deja ir el deseo de justicia personal. Deja ir la necesidad de tener la razón. Deja ir el por qué me hizo esto. Deja ir la idea de que todo debe resolverse. Deja ir la búsqueda de explicaciones que nunca llegarán. Deja ir el deseo de que te pidan perdón. Deja ir el dolor que ya no necesitas cargar.
Solo así tendrás las manos libres para recibir lo que Dios quiere darte. Vivir en el perdón cada día es una de las mayores evidencias de madurez espiritual. No significa que no te duela, significa que has aprendido a llevar ese dolor a los pies de Cristo. No significa que no recuerdes, significa que el recuerdo ya no te domina. No significa que no te hirieron, significa que Dios tiene la última palabra sobre tu historia. El perdón se vuelve más fácil cuando entiendes que es Cristo quien lo produce en ti, que es su Espíritu quien sostiene tu decisión y que es el Padre quien recibe la ofensa en su justicia perfecta. En la siguiente parte avanzaremos hacia un aspecto aún más profundo, cómo el perdón no solo transforma individuos, sino que une a la familia espiritual, fortalece a la iglesia y crea un ambiente donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Parte 7. El perdón que nos une como familia espiritual. Cuando Cristo nos enseñó a perdonar, no solo pensaba en nuestra vida personal o en nuestras relaciones individuales. Pensaba también en la comunidad, en la iglesia, en el cuerpo espiritual que Él formó con su sangre. Porque el perdón no solo sana corazones, también une a los hijos de Dios en un lazo que el enemigo no puede romper. La familia espiritual que Jesús creó no está formada por personas perfectas, sino por personas redimidas. No está compuesta por seres sin errores, sino por seres perdonados. Y para que esa familia crezca, madure y se mantenga firme, necesita vivir en un ambiente de gracia. La iglesia es el lugar donde se reúnen muchas historias, muchos pasados, muchas realidades, muchas emociones. Cada persona llega con su mochila invisible, llena de experiencias que quizás los demás no conocen. Algunos vienen necesitados de consuelo, otros de dirección, otros de palabras de vida. Pero todos, absolutamente todos, necesitan gracia. Y allí es donde entra el perdón, como el pegamento espiritual que mantiene unida a la familia en medio de sus diferencias. Cuando una iglesia aprende a perdonar, se convierte en un refugio donde no se juzga al caído, sino que se le extiende la mano. Un refugio donde los errores no se usan para humillar, sino para restaurar. Un refugio donde las fallas no generan exclusión, sino oportunidad para mostrar el amor de Cristo. Porque la iglesia no refleja al mundo, refleja al reino, y el reino avanza con misericordia, no con condenación. En una familia espiritual marcada por el perdón, las heridas no se esconden bajo la alfombra, se llevan a la luz de Cristo. Las diferencias no se convierten en divisiones, porque el amor cubre multitud de faltas. Los conflictos no se transforman en guerras internas, porque todos entienden que hay un propósito mayor, la unidad que glorifica a Dios. Jesús dijo algo poderoso: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Ese amor no es sentimentalismo, es compromiso, es sacrificio, es perdón. Una iglesia que ama es una iglesia que perdona. Una iglesia que perdona es una iglesia donde Cristo reina. El perdón dentro de la familia espiritual también protege a la iglesia de la influencia del enemigo. La división es una de las armas más antiguas y efectivas del adversario. Donde hay resentimiento, él siembra discordia. Donde hay falta de perdón, él alimenta sospechas. Donde hay heridas abiertas, él construye muros. Pero cuando una comunidad decide vivir en perdón, decide también cerrar la puerta a esas obras. Una iglesia que perdona es una iglesia difícil de dividir. Un corazón que perdona es un terreno donde el enemigo no puede sembrar. Una comunidad que vive en gracia es una comunidad donde el Espíritu Santo fluye sin obstáculos. El perdón entre hermanos también permite que el amor crezca de manera genuina. El amor cristiano no es ingenuo, es maduro. No nace del acuerdo total, sino de la decisión de ver al otro como Cristo lo ve. No todos en la familia espiritual pensarán igual, sentirán igual, reaccionarán igual, pero todos pueden elegir amar. Y cuando el amor está presente, el perdón fluye naturalmente, como un río que corre sin esfuerzo porque su cauce está libre de piedras. Dentro del cuerpo de Cristo, el perdón también cumple una función de restauración. A veces un hermano tropieza, a veces una hermana se enfría espiritualmente, a veces alguien cae en debilidad.
En esos momentos, la iglesia no está llamada a señalar, sino a levantar. Pablo lo expresó así: si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas capítulo 6, versículo 1. La mansedumbre es la atmósfera del perdón, la restauración es el fruto del perdón, y la unidad es el resultado del perdón. Una familia espiritual que perdona crea un ambiente donde crecer es posible. Cuando alguien sabe que será tratado con gracia, se abre. Cuando alguien sabe que será escuchado sin juicio, se confía. Cuando alguien sabe que sus errores no lo expulsarán, sino que lo acercarán más a Cristo, encuentra fuerza para cambiar. En ese ambiente, el Espíritu Santo encuentra libertad total para obrar. El perdón también protege la adoración. Una iglesia con resentimiento no adora con libertad. Una congregación con heridas ocultas no fluye en el Espíritu. Jesús lo enseñó claramente: antes de traer tu ofrenda, ve y reconcíliate. ¿Por qué? Porque la adoración nace de un corazón limpio, y el perdón limpia. Por eso una iglesia que practica el perdón entra en la presencia de Dios con suavidad, con sinceridad, con profundidad. Su adoración no se queda en canciones, se convierte en entrega. El perdón fortalece los vínculos espirituales entre los creyentes. Cuando Dios ve a dos hermanos reconciliándose, su presencia se derrama. Cuando ve a una iglesia eligiendo la unidad sobre el orgullo, Él la bendice. Jesús dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. El perdón abre espacio para que Cristo se manifieste entre nosotros. La falta de perdón ocupa ese espacio. Por eso, para una iglesia, perdonar no es opcional, es vital. El perdón entre hermanos también enseña a otros cómo es Dios. Cuando un incrédulo entra a una iglesia donde los creyentes se aman, se honran y se perdonan, puede sentir algo que no ha sentido en ninguna parte del mundo. Un amor que no depende de condiciones humanas. El perdón predica, la reconciliación predica, la unidad predica. Y muchas veces, un acto de perdón dentro de la iglesia habla más fuerte que un sermón. En una familia espiritual, el perdón también crea sentido de pertenencia. Cuando alguien siente que puede fallar sin ser rechazado, se queda. Cuando alguien siente que puede ser vulnerable sin ser juzgado, se queda. Cuando alguien siente que puede confesar su lucha sin ser avergonzado, crece. El perdón convierte a la iglesia en un hogar, no solo en un lugar de reunión, y en ese hogar, Dios establece su presencia. También debemos reconocer que el perdón dentro de la comunidad espiritual no siempre es sencillo. A veces la herida viene de alguien que admirabas. A veces la persona que te hirió es alguien que te enseñó. A veces te lastima alguien que también está lastimado. Pero aún en esos momentos, Dios nos llama a mantener el corazón limpio, porque sabe que el resentimiento bloquea la madurez espiritual. El perdón nos une porque nos recuerda que todos estamos en el mismo camino, el camino de la gracia. Nadie en la iglesia es autosuficiente, nadie está más alto que otro. Todos dependemos de Cristo, y cuando perdonamos, declaramos: somos uno porque Él nos hizo uno. Ese es el corazón del Evangelio. El perdón también abre camino a reconciliaciones que parecían imposibles. He visto hermanos en la fe que no se hablaban durante meses, incluso años, abrazarse en un altar. He visto familias restauradas en medio del culto. He visto lágrimas de sanidad caer mientras dos personas que estaban distanciadas se tomaban de las manos y oraban juntas. Eso no lo hace el hombre, eso lo hace el Espíritu cuando encuentra corazones disponibles. Perdonar también permite que las generaciones convivan con armonía dentro de la iglesia. Jóvenes que honran a los mayores, mayores que entienden a los jóvenes, adultos que caminan junto a nuevos creyentes. La unidad generacional nace del respeto y se sostiene con el perdón. Una congregación donde todos se perdonan se convierte en una familia donde todos crecen. El perdón entre creyentes también fortalece el testimonio ante el mundo. Cuando una iglesia se divide, el enemigo sonríe. Cuando una iglesia se reconcilia, Cristo brilla. El mundo no necesita ver iglesias perfectas, necesita ver iglesias que perdonan.
Cuando una comunidad espiritual se ama aún en sus diferencias, el Evangelio se hace visible de manera poderosa. Una familia unida en el perdón no es perfecta, pero es madura. No es infalible, pero es espiritual. No es homogénea, pero es profunda, porque su unidad no depende de la similitud entre sus miembros, sino del amor de Cristo que los une. El perdón nos recuerda que al final del día somos parte de una misma obra, de un mismo reino, de un mismo cuerpo y de una misma esperanza. Un cuerpo no puede mantenerse firme si una parte lucha contra la otra. La Iglesia tampoco. Cada vez que perdonas a un hermano, estás reparando una fibra del cuerpo espiritual. Cada vez que eliges la gracia, estás fortaleciendo la unidad. Y cada vez que decides amar, estás colaborando con el propósito eterno de Dios. Parte 8. Caminar en la esperanza eterna del perdón. El perdón no termina cuando decides soltar una herida. No termina cuando restauras una relación. No termina cuando te reconcilias con tu historia. El perdón, cuando viene de Cristo, tiene una dimensión eterna. Es una puerta que abre hacia la libertad, pero también hacia una esperanza que trasciende esta vida. En esta última parte, quiero llevarte a contemplar el final de este camino, el destino glorioso que Dios preparó para quienes viven bajo la gracia de su perdón. Imagina por un momento tu vida vista desde arriba, como si Dios te mostrara un mapa completo. Allí están tus luchas, tus momentos de dolor, tus decisiones, tus lágrimas, tus victorias, tus caídas, tus arrepentimientos, tus oraciones más sinceras. Y en medio de todo eso, hay un hilo invisible que atraviesa tu historia, la gracia que te cubrió cuando caíste, la gracia que te buscó cuando te alejaste, la gracia que te restauró cuando ya no tenías fuerzas, la gracia que te enseñó a perdonarte, la gracia que te enseñó a perdonar a otros. Ese hilo es Cristo, y Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El perdón no solo transforma tus días, prepara tu eternidad, porque la obra de Cristo en tu vida no termina con sanar tus heridas pasadas, sino con llevarte hacia un futuro sin lágrimas, sin culpa, sin dolor, sin resentimiento y sin memoria del mal. La Biblia lo expresa así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Ese día llegará, un día en que ya no habrá necesidad de perdonar, porque ya no habrá pecado. Un día en que ya no habrá heridas, porque toda herida habrá sido sanada. Un día en que todas las cosas serán hechas nuevas. Pero hasta que ese día llegue, Dios nos llama a caminar en la luz del perdón aquí en la tierra, no como un peso, sino como una victoria, no como una obligación, sino como una expresión de vida eterna que ya comenzó en nosotros. Cuando perdonas, estás viviendo una parte del cielo aquí mismo. Cuando eliges la gracia, estás anticipando la eternidad. Cuando decides soltar la ofensa, estás caminando hacia adelante con el mismo paso con el que Cristo camina contigo. El perdón también te prepara para ver la mano de Dios en lugares donde antes solo veías dolor. Tal vez hoy no entiendes por qué viviste ciertas cosas. Tal vez te preguntas por qué Dios permitió ciertas heridas. Tal vez aún hay momentos que te duelen sin explicación aparente. Pero el día que estés delante de Él, la luz eterna revelará lo que hoy no puedes comprender. Una luz que no hiere, sino que sana. Una luz que no juzga, sino que restaura. Una luz que mostrará que cada paso de tu vida, incluso los más difíciles, fueron acompañados por su misericordia. El perdón, además, te permite vivir sin cadenas en el presente. Dios no quiere que lleves pesos que Él ya cargó. No quiere que vivas recordando lo que Él ya limpió. No quiere que te aferres a lo que Él te invita a soltar. La cruz no solo es el lugar donde Cristo te perdona, es el lugar donde tú aprendes a vivir perdonando. Y aquí hay algo profundamente hermoso. La victoria final del perdón no se vive solo al final de la vida, sino día tras día, cuando eliges la libertad que Cristo te ofrece. Cada vez que perdonas, una parte del cielo desciende a tu corazón. Cada vez que eliges amar, un reflejo del reino se manifiesta en tu alma. Cada vez que dices: Señor, ayúdame a soltar, Dios se acerca para caminar contigo. El perdón también es un acto de fe futura. Es creer que Dios hará justicia. Es confiar en que Él ve lo que nadie vio. Es descansar en que Él conoce la verdad completa.
es entregar a sus manos lo que pesa en las tuyas. Dios no pierde ningún caso. Dios no olvida ninguna lágrima. Dios no ignora ninguna injusticia. Él ve, Él sabe, Él juzga con rectitud. Por eso puedes perdonar, porque tu vida está en manos de un Dios que no falla. Cuando eliges perdonar, estás declarando que el mal no tendrá la última palabra, que la herida no definirá tu futuro, que la traición no podrá detener tu propósito, que el enemigo no podrá gobernar tu corazón. Estás declarando que Cristo reina sobre tu historia, y ese reinado culminará un día con un encuentro glorioso, un día en que verás al autor de tu perdón cara a cara, un día en que comprenderás completamente el poder de su sacrificio, un día en que tu alma descansará para siempre en la plenitud de su amor. En esa eternidad perfecta, tu historia de perdón se convertirá en testimonio eterno de la gracia de Dios. Nada habrá sido en vano. Cada lágrima será redimida, cada herida será transformada, cada acto de perdón será recompensado, y cada paso difícil en este camino será recordado no como dolor, sino como victoria. Pero hasta que ese día llegue, Cristo te llama a caminar con Él, a entregarle tus cargas, a abrir tus manos, a soltar lo que te pesa, a vivir libre de rencor, a extender la gracia, a convertir el perdón en un estilo de vida, a permitir que su espíritu te haga semejante a Él, porque esa es la mayor recompensa, parecerte a Cristo. Y ahora, para cerrar este viaje, quiero hablar directamente a tu corazón. Tal vez llevas años cargando algo que nadie más conoce. Tal vez alguien te hirió profundamente y no has encontrado palabras para describirlo. Tal vez el dolor está tan dentro que te acostumbraste a su peso. Tal vez sientes que no puedes perdonar. Pero hoy escucha esta verdad. No necesitas hacerlo solo. Cristo está contigo. El Espíritu Santo te fortalecerá. El Padre te abrazará en el proceso. Lo que parece imposible para ti es posible en Dios. Dios no te pide que sientas, te pide que confíes. Dios no te pide que olvides, te pide que entregues. Dios no te pide que minimices la herida, te pide que pongas esa herida en sus manos. Su gracia es suficiente, su amor es más grande que tu dolor, su presencia es más fuerte que tu memoria, y su victoria es más profunda que cualquier ofensa. Hoy puedes comenzar de nuevo, hoy puedes respirar diferente. Hoy puedes dejar que su luz entre en lo más profundo de tu alma. Hoy puedes decir, Señor, tomo tu mano, ayúdame a perdonar como tú perdonas, y Él lo hará. Él lo ha hecho por millones, y lo hará por ti. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad es un nuevo comienzo. Un comienzo donde el perdón ya no es un peso, sino un regalo. Donde tu corazón ya no es una batalla, sino un altar. Donde tu pasado ya no es una prisión, sino un testimonio, donde tu futuro no está marcado por la herida, sino por la gracia. Que la misericordia del Señor sea tu paz, que su espíritu sea tu fuerza, que su amor sea tu guía, y que el perdón de Cristo sea tu camino, hoy y siempre.